Saludos y gracias por conectarse a otro foro de la serie Transformando el Sistema de Alimentos. Como ya anticipábamos, en esta serie estamos profundizando sobre las diversas dimensiones que afectan nuestro sistema de alimentación nutricional. Soy Samari Castrodad y hoy vamos a estar conversando más a fondo sobre los factores que afectan e influyen en nuestro sistema de alimentos y en la sustentabilidad alimentaria nutricional. Nuestra comida tiene una historia. Cuando estamos hablando de lo que cocinamos, hablamos de identidad y también de territorio. Cuando nuestros abuelos cocinan, están llevándonos también la historia de los alimentos, nos transmiten sus conocimientos profundos y nos hablan de nuestra cultura. Es por eso que hoy vamos a reconocer cómo la estrategia de informar, educar y comunicar es una esencial en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nutricional. Por eso me acompaña hoy Viviana Torres Mestey, quien es representante de la organización Enfocarte, para hablar del rol del arte en la creación de movimientos sociales, incluso la transformación de sistemas a favor del bienestar de nuestra gente. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También me acompaña Ángela Díaz, directora ejecutiva de Nutriendo Puerto Rico, que ha sido una organización clave en apoyar estas iniciativas para continuar hablando sobre el tema de sustentabilidad alimentaria nutricional. Gracias, Ángela. Gracias a ti, Samari. Aquí estamos. Ya este es el tercero. Me encanta el tercer foro y qué buen tema, porque vamos a estar hablando sobre la educación, sobre la cultura, sobre el rol del arte. Sí, vamos a profundizar totalmente. de todo eso con nuestra invitada de hoy, quien es Viviana Torres. Vamos a empezar la conversación hablando de cultura. ¿Cómo definimos cultura y qué rol juega en la identidad de los individuos? Bueno, cultura es un concepto Bien amplio y también depende de qué paradigma lo estás viendo, desde dónde te estás parando, y a través de la historia también la cultura se ha visto desde diferentes crisoles. La definición más conocida es la de Taylor del siglo XIX, que habla de la cultura como un sistema que incluye la moral, las leyes, no solamente el arte es una cosa mucho más contemporánea. De hecho, la cultura se asocia más al arte desde la institucionalización de la UNESCO en el 45, es donde más vemos esa simbiosis de la cultura y los artistas. Pero cultura es un sistema completo de un país que precisamente es lo que elabora la identidad de un país, es la base sobre la cual nosotros construimos cómo nos vemos a nosotros mismos desde un nivel personal y como un nivel de país también. Y el origen de cultura de siglos pasados, cuando hablamos de cultivo, ¿cómo se relaciona? La etimología de la palabra que viene Sí. desde el cultivo es precisamente no solamente el cultivo como lo vemos de sembrar, sino cómo cultivamos seres Exacto. humanos, cómo cultivamos un país, cómo vamos construyendo sobre este sistema de leyes, de morales, de expresiones artísticas, cómo vamos construyendo sobre eso, quiénes somos eventualmente. Y eso desde la metáfora del cultivo, sembramos y luego cosechamos también un país. Es interesantísimo porque a veces, ¿verdad? Cuando se habla de servicios esenciales, muchas veces se habla de organizaciones que promueven la cultura y las dejan fuera por no ser un servicio esencial. Y siempre he tenido la idea de que la cultura es tan esencial porque si no es como si nos estuviéramos negando a nosotros mismos. ¿Okay? Tal vez hablan de esa relación, como dice Viviana, que es del arte, pero la cultura es quiénes somos. Y en el aspecto de lo que comemos, comemos lo que somos. La gastronomía es un elemento esencial de la cultura, por ejemplo. Exactamente. Así que ese término o concepto, así es como lo debemos hablar, en el concepto amplio de la palabra como tal, para poder entender por qué nosotros nos alimentamos de cierta forma y la implicación que tiene todo eso también, incluso hasta en nuestra genética. Definitivamente, ¿cómo nos define? Y si lo miramos en el contexto de cultura e identidad, ¿qué rol juega el arte en esa ecuación? Yo siempre digo que el arte es un lenguaje. El arte es una herramienta, pero es un lenguaje también, es un lenguaje universal, porque no necesariamente estamos hablando de un lenguaje de un idioma, sino que a través de la visualidad o las diferentes expresiones artísticas, nosotros conectamos con un proceso de comunicación que incluso va mucho más interno de lo que se dice en palabras. Y yo
soy fiel creyente de que el arte es mucho más utilitario de lo que la gente piensa y de lo que le asigna la sociedad como valor al arte, ¿no? El arte tiene esta noción de ser más contemplativo, pensamos en los museos para ir, ver, reflexionar, cuando en realidad el arte tiene una función mucho más utilitaria que ser solamente, por ejemplo, o un lujo o una experiencia. El arte desde la parte utilitaria es una herramienta donde verdaderamente hay personas que se les dificulta hablar en palabras, pero lo pueden expresar en un cuadro, por ejemplo. Entonces tenemos que darle esa importancia, porque como es un lenguaje, nos posibilita una comunicación mucho más efectiva a veces que con las palabras, porque con las palabras hay mucho margen de error y de equivocación, cuando el arte es completamente interpretativo también, y depende desde quién lo lee, desde qué espacio tú lo estás viendo, cómo tú lo estás entendiendo, desde qué país estás, desde qué cultura estás apreciando el arte. Todo eso va a influir en lo que tú entiendes, en lo que ves. Entonces es mucho más complejo que solamente contemplar una expresión artística. Y mirándolo desde ese punto de vista, entonces, más que la estética o lo contemplativo, la funcionalidad que tú traes, esa herramienta, ¿cómo nos ayuda a hacer cambios sociales para mejorar el panorama de una sociedad? Si nosotros lo vemos como expresiones utilitarias, por ejemplo, como un lenguaje, nosotros podemos ver a través de la historia y a través del mundo cómo el arte se ha convertido en herramientas, por ejemplo, de sensibilización. Nosotros como artistas, más que entretener, que lo hacemos, esa es parte de nuestro trabajo, más que entretener, más que informar, más que educar, de alguna manera también estamos contribuyendo a la creación de capital social en este país, porque nosotros necesitamos seres humanos más sensibles y a través del arte esa sensibilidad es mucho más fácil de conectar. Dentro de las preguntas estuve viendo también, me planteaban, por ejemplo, muestras concretas, ejemplos. Exacto, algunos ejemplos que podemos ver. Claro, no podía evitar pensar primero en la fotografía, que es una de mis especialidades, y yo pienso en la fotografía de Louise Hines y Jacob Riis, que a través de la fotografía documental de estas dos personas se erradicó, de alguna manera se ayudó a erradicar la explotación infantil en las fábricas en Estados Unidos. La fotografía de Bernie Monk es atribuida también a una de las fotos que logró terminar la guerra de Vietnam, por ejemplo. En el Congo tenemos un ejemplo súper lindo de cómo el teatro facilita a las familias en el Congo a sanar, por ejemplo, los momentos en los niños que son secuestrados y los devuelven a las comunidades. Hay todo un taller comunitario de cómo a través del teatro las familias entienden los procesos, entienden qué le pasó a ese niño, cómo no los podemos echar a un lado. En Puerto Rico lo hacemos todo el tiempo con el teatro educativo, a través del teatro educativo. Nosotros, por ejemplo, que ese es nuestro fuerte, muchos libros y muchos textos que se leen en la escuela que a lo mejor no conectan con el estudiante, no conectan con el niño, pero lo ven en un escenario, lo ven a través de los actores y lo entienden de manera diferente. Cuando nosotros pensamos en poblaciones en riesgo, por ejemplo, en instituciones penitenciarias o incluso en los hogares de ancianos, siempre hay un club de teatro. Yo he ido a tantos eventos en cárceles de ver a los presos haciendo teatro. En los hogares de ancianos siempre hay un taller de manualidades, siempre hay un taller de pintura, porque a través de esas expresiones artísticas, estas personas, estas poblaciones se están comunicando, están creando su propio lenguaje y a la misma vez estamos también atendiendo una parte más sensible, estamos sanando, estamos conectando comunidades a través de estas expresiones. Entonces es mucho más importante del peso que le da mucha gente a nuestro trabajo. Incluso en la salud. Incluso en la salud, porque se está usando como terapia. Claro. No solo como terapia, sino como herramienta educativa para llegar al adulto mayor también. Correcto. O sea, creo que es una herramienta tan poderosa el arte. Incluso pensemos en el aprendizaje. Cuando un niño, por ejemplo, no se aprende las tablas de multiplicar, se las cantamos. Claro. O el abecedario, se lo cantamos. O sea, estamos conectando con otras herramientas y tenemos, ¿verdad?, que entender que los procesos educativos han evolucionado, que nuestros estudiantes ya no aprenden de la misma manera, que estar en un pupitre dentro de 4 paredes no es necesariamente el espacio acondicionado para un proceso de aprendizaje, sobre todo en temas como este de la nutrición, de la comida. Entonces, ¿cómo integramos estos otros recursos, estas otras herramientas para crear un lenguaje donde todos nos podamos comunicar? Para la misma alimentación, exacto, a nivel gráfico, es importante. Exacto. Sí, no, y añadiendo, también dejan plasmada la historia.
Y lo importante, por ejemplo, para nosotros entender hoy día la equidad nutricional, nos hemos dejado llevar también por todo lo que hemos encontrado dentro del arte. Cuando vemos la época, ¿verdad? Vamos a poner de los grandes imperios, cómo vemos esta diferencia de cómo la nobleza se alimentaba versus el pueblo. Claro, porque ¿verdad? el arte queda para la posteridad, entonces de Exacto. alguna manera se convierte en un documento histórico y nosotros conocemos y entendemos hoy el pasado a través de las expresiones artísticas. ¿Cómo conocemos a los seres humanos prehistóricos? A través de las cuevas de Altamira y las pinturas de las cuevas de Altamira. Exactamente. Esas mismas expresiones, que como decía, es un lenguaje universal, que no necesariamente es un sistema de signos y códigos, de palabras que entendemos en un lenguaje, sino que son visualidades, son imágenes, donde todos los seres humanos, desde algún espacio, conectamos, claro. Conectamos y a la misma vez apoyamos, porque por ejemplo no podemos dejar de pensar en la parte de la artesanía, cuánto ha contribuido a la parte de alimentación también, Claro. cuántos dulces vemos que nuestros artesanos preparan. Muchos de los alimentos los preparamos de una forma en particular porque Hay una tradición. hay una tradición Exactamente. y la hemos aprendido como un arte realmente, ¿verdad? En nuestros hogares. A mí no me pregunten cómo hacer un pastel, ¿verdad? Yo no aprendí esa parte de mis abuelos, pero bueno, es casi una manifestación, parte de la cultura, de la identidad y todo está ahí. El arte ayuda a enlazarlo todo. Claro, incluso ¿no? los libros de recetas, cuando vienen ya con el aspecto gráfico. Y me remonto también a la División de Educación a la Comunidad, hablando de esas áreas rurales, el cartel como medio de expresión, no solo artística, sino también educativa, donde quien no sabía leer, había una población analfabeta, podía identificar o por las películas o por el cartel que se llevaba. Así que todo eso hace una diferencia. Incluso cuando se empiezan a integrarse, existe la tecnología para integrar las fotografías por primera vez a la prensa, en los medios impresos, para un sector de la sociedad era un peligro, porque las personas entonces analfabetas que no sabían leer iban a tener un acceso a la información. Entonces, de alguna manera... Ahí volvemos al tema de equidad. Claro, que menciona Ángela, claro, exacto. que podemos dar ese acceso. Qué interesante. Y un poco en esa misma línea, seguimos enlazando los tres elementos que identificamos en seguridad alimentaria: cultura, identidad y arte. ¿Cómo se manifiestan directamente en cómo nos alimentamos? Bueno, como comentábamos ahorita, la gastronomía es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Nosotros aprendemos las recetas de nuestros abuelos y también comemos lo que se come en casa, aprendo a comer lo que me enseñan a comer. Yo creo que hay un punto de inflexión en el que nos estamos encontrando, sobre todo con las redes sociales, donde nosotros y nuestros niños estamos sobreexpuestos a mucha información, y mucha información global e internacional, y eso también crea un choque cultural, porque pre-era digital, la parte nutricional era más en casa, era más familiar, lo que nos comíamos en casa era lo que generacionalmente se transmitía. Pero con este choque cultural nos llega toda esta información, todos estos videos: come esto mejor, esto es más saludable, o este alimento te ayuda para esta cosa. Y no necesariamente eso está enmarcado dentro de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Entonces ese choque cultural nos expone y expone a nuestros estudiantes a una información que no necesariamente se ajusta a nuestra realidad. Claro. Y también estamos viviendo unos tiempos súper acelerados, sumamente acelerados, donde no tenemos mucho tiempo de pensar en qué me voy a comer y si es bueno para mí o no. O sea, me levanto por la mañana, tengo que resolver el desayuno, tengo que resolver, lo vemos como resolver, y no estamos pensando que lo que consumimos es igualmente importante para nuestro día a día. Entonces, a través del arte, a través de la cultura, podemos reconectar a la población con verdaderamente la información que nos amerita a nosotros en Puerto Rico. Porque si bien es cierto que la globalización y la internacionalización es importante, claro que sí, que tenemos toda esta información, es súper importante, pero nuestra realidad puertorriqueña no es la realidad de todos los países. Nuestra nutrición, nuestros alimentos, lo que nosotros sembramos, cómo nosotros consumimos los productos, cómo nos llegan los productos en barco, todo nuestro sistema de alimentación no es el mismo de estos otros países de los que nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos teniendo acceso. Entonces, ¿cómo nosotros desde el arte puertorriqueño, desde la cultura, desde lo que hacemos en el país, conectamos y educamos con información verdaderamente útil para nuestra realidad?
Me gusta reconectar, Ángela, qué Sí. lindo, ¿verdad? Porque es la utilidad y genéticamente tenemos una composición diferente, así que por Claro. eso es que tenemos que tener en cuenta lo que nos alimentamos y nuestra genética, como tú dices, nuestra historia. Nuestra historia. Y quiero, ¿verdad?, añadir a todo esto la parte de que la cultura, si bien es cierto, es cómo nos definimos y es parte de nuestra identidad, no todo el mundo la puede entender como una barrera también Claro. a la hora de hablar de equidad nutricional. Porque, por ejemplo, nuestros médicos, nuestras nutricionistas, nos pueden decir, tú necesitas comer esto. Ujú. Ahora, no necesariamente eso es lo que me gusta comer. Mi paladar no está adaptado a eso que tú me estás recomendando. Entonces, es importante que nuestros profesionales de la salud también entiendan Claro. el factor cultural y que puedan adentrarse en todo este tema de seguridad alimentaria, desde lo que hablábamos en el episodio pasado, de la disponibilidad de alimentos. Ujú. ¿Qué alimentos tenemos aquí que puedan cumplir con esa necesidad nutricional y de salud que tiene el individuo, pero que no lo aleje de lo que es su gusto Exacto. y de lo que él consume diariamente, ¿no? Y a lo que tiene acceso también. A lo que tiene acceso, sí, porque de momento uno ve una receta y tú dices, yo no, este vegetal, ¿de dónde sale? ¿Dónde lo Exacto. consigo? ¿No? ¿Cómo lo cocino? ¿Cómo lo ¿Qué cocino? sucede a ¿No? veces? Y que a veces cuando miras las recomendaciones de los profesionales de la salud, tienes que ver todo lo que puede ser una barrera, incluyendo los precios, Claro. ¿no? Exactamente. Así que creo que hay demasiado Venga, para pero- cortar en este tema Sí, de sí. identidad, cultura y alimentación. Sí, definitivo. Así que, pero creo que todos, desde el agricultor, necesita entender también ese factor para poder, dentro de la oferta, ¿verdad?, que diseña para la población y para lo que quiere llevar al mercado, como de parte también de la educación, del sistema social que tenemos y de la salud, puedan todos entender a este individuo que quieren tratar y que quieren llevarlo a un estado de bienestar. Definitivo. Me gustaría, Viviana, que nos hables un poco de enfocarte y cómo ese rol de educar y el arte puede, junto a organizaciones como Nutriendo Puerto Rico, ayudar o liderar este movimiento de cambio social en nuestro archipiélago. Enfocarte, somos una organización sin fines de lucro, instituida hace 10 años, donde nuestro foco principal es el teatro educativo. Y también trabajamos lo que es televisión, cine, fotografía, otros medios artísticos que nos ayudan a poner el arte como herramienta utilitaria. Por ejemplo, al principio de nuestros proyectos, para mí era bien importante que si nosotros íbamos a hacer un proyecto teatral, no solamente fuera la obra de teatro, sino es la obra de teatro con un libro de pintar, una guía para los maestros, un foro educativo al final. Entonces, convertir eso en una experiencia, que el estudiante no va al teatro, se monta en la guagua, se fue a la escuela y se le olvidó lo Se que quedó, vio, claro. sino que se pueda continuar la conversación más allá del día que fueron al teatro en el salón de clase. Y esa ha sido como nuestra misión. Y yo creo que junto a compañías como Nutriendo, que es la colaboración que tuvimos este año, el combinar estos esfuerzos lo que nos permite precisamente es tener diferentes formas de llevar la información, porque si bien decimos que es un lenguaje, pues a través de colaboraciones de empresas que tienen como foco la parte de la nutrición y empresas que tienen como foco la cultura o la educación, empezamos a crear vías más accesibles para llegar a diferentes personas que absorben la información de manera diferente, que a lo mejor un médico diciéndote tienes que comer esto no le llega, no lo entiende, pero si lo ve en un dibujo, en un diseño o en un video o a través de una canción, empiezan a crearse lenguajes individuales que llegan a más personas. La misma información llega ampliada desde las diferentes disciplinas artísticas que se pueden trabajar y que nosotros trabajamos como organización. Una también. plataforma realmente que podríamos decir como un 360 que está considerando los diversos factores y no se queda en un solo elemento. Tiene una continuidad y qué bueno, porque eso ayuda, como bien dices, a que se pueda entender de acuerdo a la realidad de cada sector o cada individuo.
Pero y de cada también, generación también, perdón te que iba te a decir. interrumpa, porque no Perfecto. todas las generaciones aprenden de la misma manera. Hay un público heterogéneo y hay que considerarlo. En el caso de Nutriendo igual, porque ustedes están trabajando la información de varios pilares, pero se entienden y se identifican de manera diferente. Es que tenemos que ver este proceso de seguridad alimentaria nutricional en dos vías. Tenemos que verlo desde ese que trabaja para poner disponible y hacer disponible el alimento, Claro. pero también el que lo recibe y el que lo va a buscar. Entonces, aquí de parte del que lo recibe y lo va a buscar, estamos promoviendo que un cambio de comportamiento. Y esto es bien profundo porque tiene que haber conciencia de yo me quiero alimentar bien, yo quiero estar bien. Eso no lo va a lograr el agricultor, eso no lo va a lograr el productor, eso no lo va a lograr el comerciante. Tal vez se utiliza alguna campaña de mercadeo, pero las campañas aquí son tan diversas, ¿verdad? Para los diferentes productos y alimentos que podemos encontrar que tienden a contribuir ¿a qué? A la confusión al individuo, ¿no? Así que si nosotros queremos alcanzar, Nutriendo Puerto Rico, dos cosas. El cambio de comportamiento para que los individuos quieran y disfruten alimentarse mejor y por otro lado convertir de todo esto un gran movimiento social para que Puerto Rico logre alcanzar realmente el estado de bienestar al que todos aspiramos. Óptimo. Exacto. Que sea de acuerdo a las necesidades, pero de nuevo volvemos a esa diversidad. Exacto. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y el arte es fundamental en ese proceso. Hay otros proyectos que ustedes han estado, a los que han estado vinculados. Por ejemplo, AgroReto. Cuéntanos sobre AgroReto, ¿en qué consiste? Bueno, AgroReto es un proyecto que está todavía en la etapa de postproducción, en la etapa de edición. Y es un programa de televisión a modo de desafíos educativos, donde tuvimos un grupo de estudiantes de escuela superior de las escuelas vocacionales de Puerto Rico, específicamente del programa de horticultura. Exacto. Donde se diseñaron desafíos educativos en diferentes aspectos. No solamente se les plantearon desafíos que tuvieran que ver con la parte de teoría, sino también con la parte práctica de la horticultura y la agricultura. Y los estudiantes era un sistema de puntos acumulativos, en cada desafío iban acumulando puntos, lo veían más como un juego. Y a la misma vez lo que hicimos fue alinear el proyecto a los estándares o a la información del currículo que se da en los programas de horticultura en el Departamento de Educación. Esto viene de una alianza del Departamento de Educación con WIPR, donde se continúan los programas de televisión educativos que se han estado haciendo desde el 2020, proyectos 100% locales. Y en el marco de esto que involucra a las escuelas vocacionales, Enfocarte fue convocado para el tema de la agricultura. Así que es un programa de televisión donde combinamos un poco de todo y para mí una de las cosas más lindas del proyecto fue que también reconectamos con lo que mencionaba Ángela de la parte artesanal. Claro. ¿Y por qué la parte artesanal? Porque nosotros no estuvimos en un estudio tradicional. En nuestro programa ¿Dónde grababan? nosotros grabamos en el medio de la nada. Nosotros grabamos en la Escuela Vocacional de Yauco. Verdaderamente era un área verde, era el área de agricultura, donde estaba desatendida, donde la escuela no tenía los recursos para manejar el área. Y nosotros como producción acondicionamos el área y construimos una pérgola gigante. Y en esa pérgola hicimos nuestro propio estudio de televisión. Así que estábamos al aire libre, estábamos en un terreno agrícola grabando. Y precisamente por las condiciones en las que estábamos, el balance de la tecnología, pues fue bien interesante porque no podíamos depender tanto de monitores ni pantallas, así que reconectamos con la parte artesanal y los desafíos. Yo siempre decía, esto es como ir a un salón de clase en los 90, donde teníamos diagramas, donde teníamos dioramas, donde todo era a mano, donde los estudiantes se ensuciaban las manos con la tierra. O sea, no era solamente ver una pantalla, contestar preguntas y oprimir botones, que es a lo que están acostumbrados. No, vamos a hacer un modelo de suelo, pues vamos a bregar con el suelo, con la grama, vamos a crear verdaderamente el modelo del suelo. Y esto es importante, y quería abundar en lo que decía Ángela también de los artesanos, porque a raíz de la revolución industrial, esta parte artesanal, de la producción artesanal, empezó a subestimarse un poco.
Y a veces el decir artesanal tiene hasta una connotación negativa. Eso es Exacto. como artesanal, cuando verdaderamente los artesanos eran los artistas. Claro. Pero la revolución industrial se empiezan a condensar y automatizar las formas de producción, de ahí viene el diseño industrial, la masificación en las fábricas de la producción, y en ese sentido el artesano, el que te producía una sola silla, bien bonita, bien hecha, versus 100 sillas que se podían vender y que se le podía sacar más económico, eso entonces se fue echando a un lado. Y el reconectar con esto, con que la educación no es masiva, no es automática, no le funciona igual a todo el mundo, vamos a conectar con arte, vamos a pintar, vamos a hacer un jardín, vamos a incluir colores. Nosotros en uno de los desafíos le teníamos una rueda de colores a los estudiantes para que ellos diseñaran un jardín en plato, por ejemplo. Entonces, el traer todas esas herramientas, que yo lo decía bromeando del Salón de los 90, porque así fue que aprendí yo, así fue que yo, así aprendimos todo y me funcionó súper bien, no, sin quitarle el mérito a la tecnología y a las pantallas y a todos los avances. Obviamente eso es súper importante, pero venimos de 2 años donde los estudiantes estuvieron aprendiendo en un monitor, en una pantalla, y reconectar nuevamente con la tierra, con el sol, con la lluvia, para ellos fue una revelación. Y yo creo que ahí está el valor del programa realmente. Me gustaría, trayendo ese punto, Viviana, y añadiéndole Ángela, ese tiempo de la pandemia fue, decíamos en el foro anterior, que había que volver a lo básico. Y yo creo que ese ideal de todos los avances, globalización, tecnología, innovación, con los aprendizajes de lo básico y las manos en la tierra, literalmente, hacen que nuestros jóvenes o las nuevas generaciones puedan tener una dinámica y una experiencia diferente. Así que la importancia de conjugar ambas cosas para liderar ese movimiento social, ¿cómo podemos llegar a ese balance? Mira, quiero seguir abundando en la línea que estaba Viviana porque me parece bien importante. Ella habló de la pandemia, pero no podemos olvidar que venimos de otras emergencias que igual afectaron la educación. Venimos de María, y venimos de unos sismos en la región sur que afectaron grandemente e interrumpieron la educación en esa zona por más tiempo. Y de ¿verdad? crisis energética. Una crisis energética, estamos hablando de muchos factores simultáneamente que han afectado a esta generación que está ahora mismo en estos niveles escolares. Así que es importante todo esto que ella está hablando de cómo reconectar. Y creo que precisamente eso fue lo que más nos llamó la atención en Nutriendo Puerto Rico del proyecto. Qué bien. Porque vimos en este proyecto todas las características que se dan en la educación circular. En la educación circular hablamos de 5 mentes, ¿verdad? Que no son otra cosa que las competencias que desarrollan estos jóvenes. Estamos hablando de la mente natural. Hay que conectar con lo esencial, desde esa relación con la tierra, porque de ahí provienen nuestros alimentos, ¿verdad? Hay que empezar con esa mente natural de poder disfrutar en familia, en amigos y en espacios sanos, y estoy hablando sanos de este ambiente que tal vez lo energético forma parte de todo eso, el agua forma parte de todo eso. El aire. El aire. Así que cuando vimos este proyecto que empezaba por ahí, que cómo esa mente natural se desarrolla, la mente creativa ante los tiempos tan cambiantes que estamos viviendo, ¿verdad? Donde se exige que continuamente estemos respondiendo a retos que ni nos imaginábamos. Cuando estábamos creciendo pensamos que íbamos a ver una pandemia. Una pandemia, claro. ¿Verdad? Y esos estímulos que también mencionaba Viviana, que son constantes. Constante. Estamos hablando de también la mente resiliente. Tenemos que saber adaptarnos. La mente ejecutora. Mira, no solamente aprendí la teoría en este salón de clases, aprendí también haciendo. Sí, es lo que le llaman en la academia el saber hacer, que es diferente. Y sobre todo, la mente sinérgica. Es tan importante el poder trabajar esta parte de solidaridad, conectarnos unos con otros, el poder saber que somos más y más fuertes cuando trabajamos juntos. Así que cuando este proyecto se nos presenta, yo vi
absolutamente todas estas destrezas ahí plasmadas. Y eso no es tan fácil lograrlo. Tú poder desarrollar en un solo proyecto 5 tipos de competencias en áreas tan diversas. Y de manera exitosa. Y me gustó mucho el concepto lúdico, porque el arte puede ser juego, y el juego también es aprendizaje. ¿Han visto esa diferencia en la respuesta del grupo? Completamente. Yo creo que una de las identidades del programa fue eso, y fue crear esa comunidad. Nosotros tuvimos estudiantes, fueron 4 escuelas que estuvieron dentro del marco del programa. Tuvimos Aguas Buenas, Yauco, Peñuelas y Lajas, y precisamente 3 de esas escuelas estuvieron en ese proceso de los temblores. Wow, entonces son estudiantes que vienen de un proceso bien accidentado, educativo. Dentro de las preguntas hablaban, por ejemplo, de las barreras que nos encontramos. Eso te iba a preguntar, y ¿cuáles fueron esos retos? Una de las barreras yo creo que fue más que nada la educación virtual. Nuestros estudiantes tenían un reparo terrible en participar del programa, porque decían, lo que pasa es que todos esos temas que nosotros les decían, mira, vamos a hacer desafíos de esto. Yo estudié eso en un video, yo estudié eso por Zoom, yo estudié eso. Entonces, vienen de 2 años, nosotros teníamos estudiantes de 4º año, su grado 10 y su grado 11, o sea, todos sus estudios de horticultura han sido virtuales. Y en la escuela donde nosotros estuvimos en Yauco incluso, también sufrió unos daños estructurales. Los estudiantes ni siquiera tenían salones, iban todavía este año, un día a la semana presencial a la escuela a bregar con las plantitas, todo lo demás es virtual. Entonces, esa barrera sobre todo del reparo de los estudiantes, a ni siquiera sentirse seguros de que tenían el conocimiento claro como para atender estos desafíos. Y yo creo que también la barrera del desconocimiento, porque nosotros estábamos muy claros en lo que estábamos haciendo, pero el alrededor, en lo que caía la comunidad, las compañías que Nutriendo Rápido nos dijo que sí. Porque entendía el concepto, pero incluso insertarnos en la comunidad escolar donde estaban construyendo unos vagones para unos salones, estudiantes, desde el desconocimiento de entender la importancia de lo que nosotros estábamos haciendo, a veces éramos bien subvalorados, ¿no? Que el programita de televisión, cuando nosotros nos sentíamos que estábamos haciendo algo tan importante y nadie nos entendía. Y yo creo que ¿verdad? Es parte de las frustraciones, pero es parte también del motor para saber, ok, si esto parte del desconocimiento, entonces es más importante todavía la educación. Exacto. Tenemos que hacer ver lo importante del proyecto que estamos construyendo. Esos aprendizajes, ¿cuáles fueron no solamente a nivel de ustedes como producción, sino de los estudiantes, de las autoridades escolares? Antes que pases a esa pregunta. Esto fue pasional. Sí, antes que pases a esa pregunta, yo quiero, ¿verdad?, añadir la parte de que este proyecto hay que verlo a futuro. Porque en el foro anterior hablábamos de mano de obra y los retos que se estaban enfrentando en cuanto a capacitación, pero no es a nivel universitario que tú tienes que empezar. Ya a nivel universitario, ya tú tienes una decisión hecha como individuo a qué tú te quieres dedicar. El tú poder tener personas que quieran trabajar con la tierra, que quieran trabajar en esta industria incluso de alimentos, que quieran trabajar en la parte de salud, nutrición, lo tienes que cultivar antes. Eso puede ser parte de los aprendizajes que estamos hablando. Lo tienes que cultivar desde grados primarios. No puedes esperar a que, es que no tengo mano de obra, ¿cómo lo hago? No, eso no se hace de un día para otro. Y para eso hay que vincularlos. Exacto. Para que ellos empiecen a entender, aprender. Y en ese sentido, ¿han visto o viste en la experiencia que fueron efectivos? Quizás la comunidad hay que terminar de educarla, pero los estudiantes que estuvieron participando y el grupo cercano, ¿fue efectivo? Para mí fue impresionante lo efectivo que fue, porque primero yo como productora decía, bueno, tenemos adolescentes. Esto fue un proceso, ¿verdad? Para contextualizarlo, fueron 7 sábados de 12 horas cada sábado, donde se grabaron 2 programas diarios. Wow. O sea, son 2 meses donde estos estudiantes y sus padres y sus maestros tenían un compromiso de ir por 7 semanas, los 7 sábados, 12 horas, al aire libre, al sol, a la lluvia, a trabajar con nosotros. Wow.
y a mí no me faltó nunca ningún estudiante. ¡Qué maravilla! Los padres estaban sumamente involucrados. Hubo una vez que una de las chicas Aguas Buenas se le dañó el carro, la mamá regresó, buscó un carro y me llevó a la nena antes de las 8 de la mañana, ya me estaba en el set. Entonces el compromiso de parte de estos estudiantes, sin saber cuáles eran los premios, sin saber por qué estaba, ellos querían competir, ellos querían estar allí, y conectaron entre las escuelas, nos empezamos a llamar la agrofamilia, todo era con agro, y esa agrofamilia incluso dentro de las mismas vicisitudes, está lloviendo y los mismos estudiantes, no, maestra, vamos a grabar. Ellos mismos nos cargaban a veces cuando ya nosotros estábamos tan frustrados, decían, esto no va a salir. Los mismos estudiantes, sí, esto va a salir, vamos a hacerlo. Y eso yo creo que a mí honestamente me impresionó, no me lo esperaba. Yo creo que también por el estigma que tenemos en estas generaciones, ¿no? Que si la generación de cristal, que si no les importa nada, para mí eso es subestimarlos demasiado. Estos estudiantes tenían tanto interés de estar allí y el proceso, tú hablas de aprendizaje, para mí fue más interesante el proceso de reaprendizaje, porque estábamos claros que los estudiantes no necesariamente tenían las competencias completas para atender todos los desafíos, precisamente porque venían de un proceso educativo súper accidentado. Entonces, lo que se dio orgánicamente fue súper interesante porque había tanto interés de parte de los estudiantes que el mismo jurado especial que teníamos, me acuerdo en el episodio que grabamos de cosecha de café, nosotros los soltamos en finca mediana con unos cubitos a cosechar café a técnica raspe. Vamos a ver si les sale. ¿Y cómo reaccionaron? La mayoría no lo hizo bien. Sin embargo, cuando el jurado especial fue mesa por mesa, que empezaban a explicarle, no fue tampoco, no lo hiciste bien desde juzgar. Claro. Fue, vamos a ver cómo te puedo mostrar cómo se hace. Y se dio orgánicamente, el jurado empezaba a hablar y les hablaban del baile alrededor del árbol de café y los nenes estaban comiendo y yo no podía cortar. No, eso no estaba en el guión. Yo decía, sigue grabando porque se está dando el proceso de reaprendizaje orgánicamente sin nosotros forzarlo ni pedirlo. Claro. Porque este programa se graba en un formato de telerrealidad. Es un programa de telerrealidad donde los estudiantes también grabaron sus confesionales. Nosotros teníamos unos libretos para las anfitrionas y conducíamos los desafíos. Pero todo lo que pasaba en los desafíos era reality show. O sea, nosotros no teníamos realmente manera de saber si los nenes lo iban a hacer bien o mal o cómo iban a reaccionar. Tampoco teníamos control de la lluvia, ni de las vicisitudes del tiempo. Así que, aunque teníamos una guía, el proceso de aprendizaje y reaprendizaje se fue dando dentro de ese contexto de telerrealidad y el interés de los estudiantes era tanto, de todos estos jurados especiales que llegaban, que le daban consejos, que ni siquiera tuvimos que forzarlo. Fue bien bonito. Y es bien lindo porque hablas de la honestidad y de la espontaneidad. Y viniendo de jóvenes que estuvieron encajonados y que son a veces víctimas de la misma tecnología y de la presión y de los procesos, el que no se juzgue. Me parece que el aprendizaje fue múltiple, no solamente en el área de agricultura, sino en todo el proceso, incluyendo de producción y de integración social. Sí, completamente. Yo creo que el equipo de producción también, los que no sembraban, terminaron sembrando algo en su casa. Así que fíjate, un aprendizaje múltiple. Sí. Pero también es importante, ¿verdad?, traer como un plus de este proyecto. Es la parte de ellos rompieron esquema. Esa parte, como ella dice, de llegar y el programita ese que está grabando. Subestimados totalmente. Yo creo que cuando lo vean, creo que al principio tuvieron sus retos de conseguir qué escuelas querían participar, qué maestros querían involucrarse, incluso qué estudiantes querían participar. O sea, yo creo que la diferencia para futuro va a ser todo lo contrario. El que van a tener más gente que quiera colaborar y yo quiero ser parte de eso. Pero ya hemos entusiasmado al público. ¿Cuándo podemos verlo y cómo va a ser ese proceso, verdad? A través de WIPR, ¿cómo tendríamos acceso para que el público lo pueda ver y cuándo? Bueno, el programa sale dentro del marco de la programación educativa nueva del Departamento de Educación. Se está vislumbrando que en el próximo año escolar que empieza en agosto van a empezar a salir los programas, así que pendiente a las redes para la fecha oficial de lanzamiento. Y lo van a poder ver no solamente por WIPR, sino por la nueva aplicación PRTV Plus, que es una aplicación que tiene el Canal 6, que es como, yo siempre digo, es como un Netflix educativo, es la manera más fácil que tengo de explicarlo,
que es completamente gratuito y no solamente se va a ver en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Estamos hablando de casi 105 países que están activos en la aplicación, así que vamos a tener esa oportunidad de que este programa no solamente se vea en nuestra isla, sino a nivel internacional en el mundo entero. Y quienes han tenido este contexto lo van a poder disfrutar mejor. Correcto. Porque lo hemos explicado. Sí. Si enfocarte tuviera la oportunidad de hacer escalar o potenciar estos proyectos, ¿dónde empezaría y hacia dónde los llevaría? Mira, yo creo que este primer proyecto es una evidencia de que el talento en Puerto Rico lo tenemos, de que los recursos en Puerto Rico existen, de que sí podemos hacer buena televisión, televisión educativa, televisión con propósito, televisión enfocada, arte en general, pero en el contexto de la televisión. Y el romper esa barrera, el dar el primer paso y decir sí se puede, porque lo hicimos, yo creo que el siguiente paso sería escalarlo. Yo siempre visualicé AgroReto más allá del marco local. Yo decía esto en una plataforma como Netflix o Amazon, o que verdaderamente no solamente sirva para educar y reeducar a nuestros estudiantes, sino que sirva como una plataforma para visibilizar la gestión y la gesta que se hace en el país con temas importantes desde una producción 100% local, porque nuestra producción fue 100% local. Todos fueron artistas, diseñadores locales. Yo trabajé la producción, los guiones y la dirección. Todo está supervisado por maestras del Departamento de Educación, del programa de horticultura, que velaron el contenido educativo. O sea, esta plataforma nos sirvió para demostrar que sí tenemos el potencial para hacerlo y elevarlo a una escala internacional, a también transicionarlo a otros temas fuera del programa de horticultura que también tengan que ver con la agricultura, la sostenibilidad alimentaria, todos estos temas que son importantes, y verlo, como hablábamos ahorita, desde el punto de vista lúdico, de juego, Claro. porque nuevamente los tiempos están cambiando y la educación se tiene que atemperar a eso. Cuando estamos en un año donde acaban de lanzar tantas herramientas de inteligencia artificial, Exacto. y tantas herramientas que van a hacer muchas profesiones obsoletas, más que nunca el arte, el diseño, la educación se tiene que reinventar. Y la cultura Y la tiene cultura que estar presente. Tiene que estar presente. Y el darle ese valor de decir, esto no lo puede hacer una máquina, esto no lo puede hacer una inteligencia artificial. Hace falta el factor humano, hace falta incluso el factor error. Claro, porque Que de es ahí se completamente aprende. humano, por Claro. supuesto, por supuesto. A mí me gustaría, antes de finalizar, cada proyecto que un individuo hace se queda en su mente, en su corazón, hay un arraigo. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué aprendiste en el proceso y cómo te transformó? Y cómo transformó también la visión de Nutriendo, viendo que son posibles estos proyectos y que son efectivos. Viviana. AgroReto para mí verdaderamente sí me transforma en muchas maneras, no solamente desde el contexto de información, ¿no? Porque yo no vengo del campo de la agricultura, yo no vengo del campo de la horticultura. Yo, honestamente, mis plantas todas se morían, yo no tenía realmente la mano verde. Pero cuando llega este proyecto a mis manos, yo lo asumí como una misión. Yo dije, esto tiene que tener la tala y la importancia de cualquier otro tema. Y yo decía que nosotros teníamos el programa más retante también, porque teníamos desafíos que teníamos que comprar frutas, plantas, o sea, una producción sumamente compleja. Incluso cuando yo vi el desglose del temario que se trabaja en el Departamento de Educación, cómo tú traduces toda esa información a 3 episodios. Exacto. Y para mí, como ser humano, no solamente la parte de la información que aprendí y que tuve que absorber de mis maestras que estuvieron en el programa supervisando el contenido, como de mi parte investigativa como investigadora para crear el contenido, yo creo que con lo más que yo me quedo es con esos 12 estudiantes que estuvieron en el programa y con ese ímpetu que ellos iban todos los días y no importaba si sabían o no, ellos me lo decían, maestra, yo no sé nada de este tema, no importa, lo tiraban a la respuesta, lo que fuera, y estaban bien dispuestos al proceso de reaprendizaje. Y yo, que soy profesora universitaria, que estoy acostumbrada al discurso de que las nuevas generaciones, de que qué difícil, de todo lo demás, yo con lo que me cambió completamente el paradigma, y si nosotros sabemos enfocar los temas y hablarle en un lenguaje
que ellos verdaderamente entienden que no es el mismo lenguaje con el que aprendimos tú y yo, no es el mismo. Entonces tenemos que poder cambiar nuestro discurso a un lenguaje que sea útil y entendible para ellos. No podemos pretender, tú me tienes que escuchar, tú me vas a atender, no. Ya no ¿Cómo es tú estás aprendiendo? unidireccional. De esa manera, ok, déjame cambiar mi discurso e integrarme al tuyo. Y yo creo que como educadora, como ser humano, ya las plantas no se me mueren. Ya las plantas no se me mueren. Claro, yo creo que para mí fue un crecimiento bien holístico este proyecto. Qué bien. Tengo que añadir, ¿verdad? Si hubo un proyecto que me enamoró de todos los que vi o he ido conociendo en este transcurso del último año, tengo que decir que es este. Porque, como mencionamos antes, pues vi muchas cosas, pero hay algo que como salubrista me tocó mucho. Por lo general, cuando hablamos en diferentes foros del aspecto de la cultura, siempre lo mirábamos desde el punto de vista de la cultura como un aspecto de barrera. Este proyecto me enseña a verlo como un aspecto de protección. Cambia completamente. Porque si tú tienes un individuo más consciente de lo importante que es alimentarse, de lo importante que es estar en contacto con la naturaleza, se convierte en la protección más efectiva para la salud y la nutrición. Es un aliado, ¿verdad? Tengo que mirar también el asunto de la seguridad alimentaria nutricional. Yo quería conocer cómo el Departamento de Educación en estos programas de escuelas vocacionales y técnicas integra el tema, si lo integraba, de seguridad alimentaria nutricional. Porque si no, le estaríamos pidiendo a la gente algo que no le están enseñando. Exactamente. Claro. ¿Verdad? No, integrar el discurso completo. O sea, nosotros como producción, todos nuestros utensilios eran compostables. Nosotros tuvimos una estación de composta en el set durante las 7 semanas. Maravilloso. Esa estación de composta se usó también para grabar. Todo era orgánico, biodegradable, hasta las capas de lluvia eran biodegradables. O sea, estos estudiantes no solamente se enfrentaron a un contenido en cámara, sino a una cultura de vida en el set que respondía a lo que nosotros estábamos diciendo. O sea, el discurso completo. Los alimentos eran saludables, los alimentos eran locales, todo lo que nosotros utilizábamos en el proyecto era 100% local. Y un poco eso yo creo que ayudó a crear lo que nosotros le llamamos como la agrofamilia y nosotros le llamamos también a nuestra pérgola el agrouniverso, porque estábamos ahí como dentro de nuestra propia realidad. Y yo creo que eso también ayuda a que los estudiantes conectaran tanto con el tema. Todo era consono con el mensaje. Sí, y ahí tengo que decir que este programa nos ayuda a ver cómo el sistema de alimentos nos envuelve todos los demás sistemas. O sea, envuelve el aspecto no solo agrícola, sino el económico, el aspecto social, donde forma esta parte de la cultura y de la identidad y todo lo demás está ahí, pero también la parte de salud, nutrición y la innovación. Porque tengo que decir que cuando veíamos proyectos que estaban relacionados a la parte educativa, no se salían del típico proyecto del huerto escolar o el huerto casero. Claro, no evolucionaban. No evolucionaban en ese concepto. Y aquí estamos trabajando con tecnología, estamos trabajando con arte, estamos trabajando, pero sigue siendo educación en el área de horticultura. O sea, así que esto nos enseñó a ver si se puede hacer diferente. Qué bien. Y como mismo quiero redondear el cierre del programa, ¿verdad? Para que sea circular, del mismo modo reafirmo el 360. Ahí cabe todo en ese círculo. Y todos esos elementos son importantes porque son los pilares para tener seguridad alimentaria nutricional. Qué bueno que ha habido esa efectividad y que hay esta conexión, porque hablamos de conectar, que se sigan repitiendo proyectos como este. Muchísimo éxito. Ya yo estoy loca por ver el resultado. Así que estaré muy pendiente. Y para usar un simbolismo, ustedes estaban sembrando semillas, porque esos chicos van a seguir germinando y a seguir produciendo. Correcto. Y a seguir enseñándole a otros en su entorno. Así que esto se va ampliando y vemos cómo ese cultivo. Lo más importante es que van a seguir cultivando, ¿verdad? Esa semilla, pero sin negarse a sí mismo lo que somos. ¿Verdad? Que nuestra identidad. Nuestra identidad, nuestra puertorriqueñidad, que yo creo que donde quiera que tú vayas, a cualquier parte del mundo, tú con qué orgullo, tú siempre dices, yo soy boricua, yo soy puertorriqueño. Pues en ese boricua, en ese puertorriqueño vamos a sembrar el deseo de estar más sano, más saludable también.
y es lo que nos une. Exactamente. Qué bien, así culminamos nuestra tercera jornada de información y educación. Gracias Viviana, gracias Ángela, porque estas dos organizaciones están haciendo la diferencia y esperamos que ustedes también nos sigan apoyando, viendo estos proyectos, contribuyendo y aprendiendo, porque esto es un aprendizaje común donde todos podemos hacer la diferencia. Así terminamos el tercer foro de esta serie, Transformando nuestro sistema de alimentos, y esperamos seguir contando con su sintonía. Hasta la próxima.